Qué gusto que pueda estar con nosotros en una emisión más de A Fondo. Yo soy Mitzi Cordero y como ya se lo hemos adelantado, hace unos días le vamos a estar presentando una serie de entrevistas para que usted conozca quiénes son las candidatas y los candidatos en esta próxima elección, y no la municipal porque todavía no inician las campañas, sino las del Poder Judicial, a las cuales también vamos a estar asistiendo en Veracruz, y es importante quiénes son ellas, quiénes son ellos que están buscando un cargo, porque bueno, pues está de por medio también la ley en nuestro país. Entonces, en esta ocasión vamos a platicar con Miguel Ángel Ramírez Topete. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros, abogado, candidato a magistrado federal en materia civil para el estado de Veracruz. Tu clave es 29, correcto. Color rosa va a ser la boleta. Yo sé que ya hemos venido explicando en los diferentes espacios de Mega Noticias Jalapa más o menos cómo va a ser el proceso para ese día de la elección, pero me parece que sigue siendo muy complejo, Miguel Ángel. Sin embargo, platícanos un poco más sobre tu trayectoria. Eres abogado, ya decía. Sí, Mitzi, bueno, llevo ya 11 años en el Poder Judicial de la Federación. Empecé trabajando en el Consejo de la Judicatura Federal, estuve en la Secretaría Ejecutiva del Pleno de la Presidencia, gestiones administrativas, no era nada jurisdiccional en ese entonces. De ahí me ascendieron como jefe de departamento en la Dirección General de la Presidencia, y después de cerca de casi 2 años renuncié para irme a trabajar en un tribunal colegiado en materia civil. Básicamente es un tribunal federal. Obviamente hay diferentes niveles a lo largo de la denominada carrera judicial. Yo empecé desde abajo, que es oficial judicial, antes denominado oficial administrativo. Y mientras yo trabajaba como oficial administrativo, estaba haciendo el curso de especialidad para secretario proyectista, que son los que se encargan de analizar y hacer los proyectos de las sentencias que se pasan para la aprobación de los magistrados. Y al día de hoy me sigo desempeñando, ya llevo casi 7 años como secretario proyectista. Oye, eso está muy bueno porque, digamos, tienes la experiencia de la formación desde inicio, justamente para el puesto que estás buscando ser elegido. Específicamente de lo que tú has visto en tu experiencia, ¿qué es lo que estás proponiendo justamente para llegar a ese cargo? Bueno, se van a topar las y los veracruzanos con muchas propuestas de los candidatos que quieren obtener votos, ¿no? Están vendiendo algunos de ellos ilusiones. He escuchado algunas entrevistas en otros medios de comunicación que dicen que van a proponer que cada secretario saque 8 asuntos a la semana. Ajá. Lo cual representa pues un número muy considerable de asuntos, que si bien sigue una buena intención, la realidad es que quienes estamos acostumbrados a trabajar ahí sabemos lo que es en un órgano terminal, en un tribunal federal colegiado. No es sencillo, porque estás determinando de manera definitiva un asunto. ¿Qué significa de manera definitiva? Es decir, que tú ya no vas a poder mover esa resolución, ya no va a haber un recurso, ya no va a haber nada que pueda modificar tu determinación. Entonces, cuando hablas de un tribunal federal, estás hablando de la última instancia. Entonces, prometer a la gente que van a sacar muchos asuntos puede ser, pero la calidad y el estudio me preocupa que sea lo que promete. En ese aspecto, para poder dimensionarlo, ¿un asunto cuánto tiempo lleva en promedio? Tenemos asuntos desde algunos que puedes hacer en cerca de 3 horas. Ajá. Como un desechamiento, que es un acto definitivo en un tribunal, ante un tribunal colegiado, como asuntos muy complejos, no sé, una responsabilidad civil objetiva, que ahí tienes que analizar muchos elementos, daño moral, condenas de daño moral, entre otras cuestiones. Pero al final recordemos que no es lo mismo el desechamiento de una demanda que analizar la sentencia definitiva de todo un proceso judicial que llevó años, se ofrecieron pruebas, se ofrecieron alegatos, peritajes y demás. Entonces cada asunto tiene una complejidad. Alguno te puede llevar, a lo mejor como secretario te puede llevar desde 3 horas, 4 horas, que puede ser muy sencillo, porque la materia de la controversia es muy pequeña. Y otro te puede llevar hasta cerca de 2 semanas. Dependiendo del tamaño de la demanda, porque así como te llega una demanda de 2 páginas... Y que solo te aboques a esa. Correcto. ¿No? ¿Cierto? O sea, y tienes que cubrir una cuota semana. Entonces tienes que ir de alguna forma dividiendo tu trabajo entre los asuntos más sencillos, medianos y los muy complejos, porque habrá demandas me ha tocado de 220 páginas de amparo. Entonces tienes que analizar todas esas 220 páginas y desmenuzarlas y sintetizarlas de manera que la persona que va a leer la sentencia sepa de qué es lo que estás resolviendo. Sí, y digamos que lo que estamos hablando en esta elección del Poder Judicial básicamente va a ser el
el mismo número de personas quienes van a estar realizando estas revisiones. Es decir, no se amplió la planilla y por lo tanto se va a poder hacer lo que muchos están prometiendo, lo que sí, a mí lo que me parece preocupante es que la gente que por algunas circunstancias son candidatos y no tienen la experiencia en tribunales, pero sí tienen otro tipo de experiencia en el litigio, en otras áreas de la administración pública o demás, están prometiendo cosas que materialmente son muy difíciles de alcanzar. Pero que podrían ganar votos, Miguel. Podrían ganar votos, estoy completamente de acuerdo, pero creo que de mi parte como candidato elegido por un comité del Poder Ejecutivo Federal, es mi responsabilidad con la experiencia que yo tengo, con 9 años en tribunal colegiado, 7 de ellos como secretario proyectista, hacerle ver a los veracruzanos y a las veracruzanas que un tribunal federal resuelve en definitiva asuntos muy complejos. Unos de ellos, por ejemplo, en materia civil, la materia para la cual yo estoy contendiendo, la custodia de un niño. Las pensiones alimenticias definitivas, una compensación económica de alguien que se dedicó durante décadas al hogar y que ahora está demandando este derecho, eso se determina de manera definitiva en un tribunal colegiado civil. Entonces, prometerle a alguien que vas a sacar 8 asuntos de esos, te está poniendo en entredicho cómo va a estudiar esos asuntos para sacar 8 por secretario. Estamos hablando de un número muy alto, son 4 secretarios por ponencia. Entonces hagan ustedes los números. Si bien la intención puede ser buena por parte de quienes prometen 8, 10, yo puedo prometer 20 o 15 o 100 asuntos por secretario, pero la realidad material de los que hemos estado ahí durante años y que nos hemos capacitado es que hay que ser realistas con las estadísticas. Por eso hay estadísticas del Consejo que determinan cuánto más o menos saca cada secretario dependiendo de la circunscripción territorial. Entonces hay que ser realistas y hay que prometerle a la gente lo que sí se puede cumplir. Hay métodos para acelerar los procesos. Hay métodos para hacer más cortos los procesos jurisdiccionales, pero definitivamente prometer ilusiones no es la vía. Y estos métodos de los cuales hablas, ¿es lo que ha faltado? Es decir, yo veo muy complicada esta elección del Poder Judicial por todos los aspectos que ha implicado. Y no estoy tan segura que realmente esta reforma que se hizo nos vaya a tener este gran anhelo que tenemos, que la justicia debe ser pronta y expedita. ¿Qué es lo que ha faltado? Desde mi punto de vista técnico y como perito, ya me considero perito ya por el tiempo que llevo, más de una década en el Poder Judicial de la Federación, es la manera como se resuelven los amparos. En un tribunal colegiado a veces rebasa la carga de trabajo y es muy común, y esto lo he señalado yo en mis redes sociales, también pueden ahí ver algunos de los planteamientos que yo hago valer, se privilegia mucho conceder amparos de forma. ¿Qué es conceder un amparo de forma? Para los que no están familiarizados con los términos. Si yo concedo como secretario, como magistrado, un amparo de forma, le estoy diciendo, oye, autoridad, no hiciste esto o no razonaste algo, razónalo y dame tus motivos. Entonces, es muy común que cuando están proyectando los secretarios o cuando hay que cubrir una cuenta, se conceden estos amparos de forma, se llama de forma, porque tienes tú que decirle a la autoridad, oye, te faltó analizar algo que no analizaste. Pero ¿qué pasa? Hay veces que estos amparos de forma solamente retardan un proceso. Por ponerte un ejemplo, no se analizó X prueba. Entonces, tú al analizar, como eres órgano terminal, un tribunal definitivo, vas a decir, ok, efectivamente, la autoridad no analizó una prueba. Pero ya analizándola yo como órgano terminal, esa prueba, si le ordena a la autoridad, va a trascender, va a significar un cambio, puede significar un cambio en la sentencia o no. Si tú desde ese entonces estás observando que no va a trascender, aunque veas que la autoridad no se pronunció, entonces ¿para qué concedes un amparo de forma? Concedes un amparo de fondo o niegas el amparo en este caso, porque estás viendo que aun cuando se valore esa prueba, no va a trascender, no va a cambiar el sentido del fallo. Entonces, ¿para qué tú retardas un proceso que aun cuando se valore esa prueba, no va a trascender en el fondo y solamente vas a retardar un proceso cerca de... Es como un proceso burocrático, ¿no? Como básicamente es un tecnicismo que está avalado por la ley porque es una violación de forma. Se puede conceder un amparo de forma, es muy común. Pero yo lo que estoy proponiendo de alguna manera es privilegiar el fondo sobre la forma. Esto ya es una modificación que surgió a raíz de la reforma constitucional de 2011, donde ya se busca que los tribunales del Poder Judicial de la Federación favorezcan el fondo sobre la forma. Es decir, que analices este alcance, como este ejemplo que te pongo, ¿no? Si esa prueba que no se valoró, no se admitió, lo que sea, no va a trascender, no hay necesidad de conceder un amparo. El amparo está exclusivamente para proteger a las personas que quedan indefensas. Quedan indefensas y
que por ese estado de indefensión se pudiera afectar sus derechos. Y eso es lo que nos encargamos de hacer en los tribunales federales. Eso me parece una propuesta que además está aterrizada y es que hay muchas, ¿no? Hay muchos candidatos que usted los puede revisar a través de la página del INE, de Conóceles. Allí también está tu perfil. Correcto. Allí pueden hacer esta revisión y saber quién es quién para el día de la elección. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, se van a topar con muchos perfiles a lo largo de este proceso electoral. Creo que es muy importante que la ciudadanía se informe de quiénes son sus candidatos. En mi caso, en materia civil, quiénes somos los que estamos participando en este proceso. Creo que la responsabilidad aquí recae en la ciudadanía en informarse y en ir a votar por quienes ellos decidan, por quienes ellos quieran. Yo me presento como un candidato que tiene las credenciales, que tiene la experiencia. Trabajé con magistrados con más de 50 años de experiencia. Uno de ellos fue consejero de la Judicatura, otro fue visitador general del Poder Judicial y director del Instituto de la Judicatura, hoy Escuela Judicial. Y me encuentro yo facultado por ser secretario proyectista con cerca de más de 6 años proyectando asuntos. Llevo cientos de asuntos civiles, mercantiles y familiares, que es lo que comprende la rama civil federal. Y me presento ante los veracruzanos para que ellos tomen la decisión consciente de quiénes son sus candidatos a magistrados, porque van a ser quienes van a determinar la última palabra en un proceso durante los próximos 9 años en el estado de Veracruz. Sí, no es un tema sencillo, sobre todo por lo complejo que ha sido desde un principio, desde que se presentó la iniciativa hasta ahora que ya básicamente es una realidad. Miguel Ángel Ramírez de Topete con la clave 29 y la planilla rosa, muchas gracias por estar con nosotros aquí en A Fondo. Muchas gracias, muy amable. Saludos a todos los veracruzanos y las veracruzanas. Gracias a usted y seguimos revisando los perfiles. Y continuamos con esta serie de entrevistas que hemos venido realizando a través de este programa A Fondo a quienes aspiran a un cargo en el Poder Judicial. Y en esta ocasión vamos a platicar con José Rodolfo Beristain Cruz, candidato a magistrado de circuito en materia civil federal, con el número 14 y la boleta va a ser rosa, pero con un recuadro lila. Está medio complicado, pero gracias, abogado, por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a ti y a todo el amable auditorio que nos escucha y nos ve. Muchísimas gracias. Gracias. Es importante conocer el perfil de cada uno de ellas y de ellos, que vamos a salir el próximo 1 de junio, además de la elección municipal que ya tenemos en puerta. Pero a ver, abogado, ¿cuál es su trayectoria académica, si nos la puede resumir para que el público lo conozca? Sí, muchísimas gracias. Tal como lo dices, es un momento importante que todas y todos nos involucremos en esta elección. Si me lo permites, como preámbulo, estamos en un momento histórico. Por primera vez todas las personas vamos a poder elegir a nuestras personas juzgadoras y con ello a qué tipo de justicia queremos. Y cuando digo esta expresión de a qué tipo de justicia queremos, atiende a que las personas juzgadoras no somos personas en aislado, somos personas con vivencia, somos personas con trayectorias profesionales y personales. Y eso, cuando toca resolver un asunto, tiene mucho que decir. Así que el conocer a nuestras personas juzgadoras nos va a dar una idea de qué tipo de justicia vamos a tener. Y por eso es muy importante estos ejercicios a los que amablemente me invitas, como a otras personas candidatas, para poder transmitir a la ciudadanía la importancia de este 1 de junio y quiénes somos las personas que aspiramos a poder servir en la judicatura o a seguir sirviendo, como es en mi caso. Yo empecé en el primer peldaño de la carrera judicial, como oficial judicial, que es el primer eslabón que tienes que tener, y ahí hice estudios, me empecé a preparar académicamente. Ya venía, por supuesto, de la licenciatura, pero con la intención de servir cada vez mejor y no solamente una justicia que podríamos decir de un corte un poco más conservador y estricto, sino buscando herramientas que ya están en el derecho, que están evolucionando y desarrollándose. Empecé a hacer estudios sobre perspectiva de género, sobre desigualdad entre los hombres y las mujeres, sobre los estereotipos prescriptivos, sobre la desigualdad estructural, sobre el modelo social de discapacidad, sobre la niñez como personas sujetas de derechos y no objetos de derecho, porque esas son las materias que yo veo en civil. Posteriormente soy secretario de juzgado de distrito. Es importante decirle a la sociedad que los juzgados tienen una importancia tremenda, porque cuando en ocasiones hay asuntos muy urgentes, pensemos que no encontramos un familiar, vamos al juzgado de distrito a poner una demanda y salen a buscar a nuestro familiar. Fui secretario de juzgado de distrito, posteriormente fui
secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, al cual ahora aspiro a servir como magistrado. Y acá propusimos y logramos sacar varias sentencias que son precedentes, que abordaron figuras que en ese momento apenas estaban creciendo o apenas estaban siendo configuradas, como la pensión compensatoria, que tiene la finalidad de resarcir el desequilibrio económico entre un hombre y una mujer, insisto, por la desigualdad estructural, a la hora de la disolución conyugal o de cualquier familia, entre otras. Hablaba de temas de la niñez. Sigo con esto, sigo pues formándome como tiene que ser el día a día para poder servir mejor. Hago una maestría en España en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, para mí sumamente importante porque esta disciplina nada más y nada menos te dice cómo determinar lo que pasó en un juicio. Si nosotros pensamos en un juicio, nos llegan a preguntar o a decir en el pasado pasó esto, pero la persona juzgadora no estuvo ahí en ese momento. Entonces tienes que tener herramientas para determinar si sí pasó o no, porque sobre eso vas a aplicar una consecuencia. Y sobre todo porque ya ustedes son la parte final. Somos ¿no? la parte final. El tribunal colegiado ya es lo definitivo, como bien lo dice. Aquí en el estado de Veracruz hay 2 tribunales colegiados en materia civil, que vemos civil, mercantil, familiar, entre amparo, por supuesto, que es el medio por el cual llegan los asuntos, pero fuera de ahí ya no hay nada en materia de legalidad que tiene que ver con las pruebas, ¿no? Excepcionalmente en un tema de constitucionalidad podría llegar a la Suprema Corte, pero más allá no. Entonces, hago esta maestría y después soy subdirector de estudios de la infancia en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Ahí trabajamos los protocolos, la actualización, los procesos consultivos, escuchando a toda la sociedad para actualizar el protocolo para personas que imparten justicia en casos que afecten la niñez. Y de ahí soy director de Derechos Humanos en esta Dirección General. Seguimos trabajando con los protocolos y con una serie de manuales para poder socializar al máximo la cultura jurídica. Sí, que son temas bien delicados además, ¿no? Sumamente delicados. Y yo nada más lo pongo así, o sea, los niños y niñas no deberían estar en los juicios, deberían estar en las aulas, en espacios recreativos. Pero si la vida orilla a eso, porque hay que escucharles, porque hay que saber su sentir, porque hay que saber su testimonio, hay que tener las herramientas y la metodología para no revictimizarles y para poder hacer justicia en sus casos. Posteriormente, soy secretario técnico de procesos de selección en Escuela Federal de Formación Judicial. La Escuela Federal de Formación Judicial, ahora con la reforma, será la Escuela Nacional de Formación Judicial y tiene a su cargo la responsabilidad del ingreso y ascenso en el Poder Judicial de la Federación y de la formación de todas las personas que lo integran, desde las áreas administrativas hasta lo jurisdiccional. Hablamos hasta los magistrados y las magistradas. O sea, esa carrera y profesionalización es de la escuela, ahora todavía Escuela Federal de Formación Judicial, pero con la reforma será Escuela Nacional, porque lo que se va a buscar es homogeneizar y por supuesto nutrirnos de los poderes judiciales estatales para hacer una formación, insisto, lo más homogénea posible, pero atendiendo a las diversidades de cada entidad federativa. Y ahí soy el secretario técnico, me encargo de los procesos de selección de estos concursos que te comentaba, y después soy el coordinador académico de la escuela, y con esto pues seguimos difundiendo al máximo la cultura jurídica con muchos cursos en línea para poder hacer accesible a todas las personas, atendiendo las cargas de trabajo. Y posteriormente soy secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, actualmente sigo sirviendo en esta noble institución que está en un proceso muy importante de renovación. ¿Y por qué ocupar esta magistratura? Mira, yo tengo este objetivo profesional porque desde la magistratura puedo seguir sirviendo a la ciudadanía, puedo seguir sirviendo a las y los veracruzanos, como te lo comentaba. Esto que yo comparto de mi trayectoria habla de una coherencia para mí en lo que siempre he hecho y en lo que he propuesto. Hay que decirlo tal cual. No basta estar en el Poder Judicial de la Federación para ahora decir he aportado. Puedes estar 20 años ahí y no haber hecho, perdona, pero nada o muy pocos aportes al derecho, ¿no? Y por eso hablo de la importancia de ver las personas, los perfiles, quiénes estamos ahí. En el caso de un servidor, desde que me dieron la primera oportunidad, he aportado a una justicia sensible a los contextos sociales, pero con buena metodología y
que logre una verdadera igualdad y que sea un motor de cambio. Yo, por contarle algo a nuestro amable auditorio, el primer asunto que a mí me toca cuando te dije que empiezo como oficial, es un asunto donde una persona que tiene a su cargo obligaciones alimentarias dona todos sus bienes para no pagarlos. Y ahí empezamos a hablar de la inoficiosidad, o lo que es lo mismo, una nulidad de esas donaciones cuando se hacen con mala fe para intentar evadir responsabilidades primarias como los alimentos. Posteriormente nos toca varios casos, otro de ellos mencionaba la pensión compensatoria, pero por ejemplo un asunto sumamente que a mí me marcó mucho es el asunto de una madre soltera que está en una comunidad, trabaja, tiene a su hija a su cargo y ella logra un ascenso profesional. Cuando logra el ascenso profesional tiene que mudarse aquí a la ciudad y entonces viaja, de lunes a viernes está acá en la ciudad y fines de semana regresa a ver a su hija y se la cuida entre semana su mamá y su tía, ¿no? El papá, que no había estado ahí, se entera, no cuidaba, no tenía la guarda y custodia y le demanda la pérdida de la patria potestad por abandono. Entonces él dice, es que abandonaste a nuestra hija, porque te fuiste y ya no la cuidas. Y ese es peculiar, por decirlo de alguna forma, cómo redactó su demanda, la tengo muy clara, diciendo, yo le daba dinero a ella para que cuidara a mi hija y no tenía por qué irse. Hay una concepción y un estereotipo prescriptivo muy marcado de lo que tiene que hacer la mujer. En primera instancia pierde la señora a la hija y en segunda instancia, hablamos de los juzgados de primera instancia también. Y a nosotros nos toca el asunto. Claro. Y yo me hago una pregunta en ese asunto inicial, que insisto por este tema de la formación, que es de los estudios que gracias a la vida he podido hacer. Y me hago una pregunta, si fuera un hombre el que fuera padre soltero, el que tuviera a su cargo a su hija y dejara a su hija al cuidado de su mamá y de su tía y se fuera a trabajar para darle un mejor nivel de vida y regresar a fines de semana, ¿le estaríamos diciendo como sociedad que es abandono? Yo estoy seguro que no, porque el tema del estereotipo es que marca ciertas conductas imperativas sociales. E incluso entonces, eso también se revisa. Se revisa y entonces lo que se dice es, no, porque él está saliendo a trabajar. El mensaje que estaba mandando... Porque el hombre es el que sale a trabajar. Claro, porque el hombre es el que sale a trabajar. Y el mensaje que estaba mandando la sentencia era ese. La sentencia que nos toca en amparo revisar, ¿no? Entonces nosotros concedemos el amparo, decimos no. La mujer, igual que el hombre, claramente pueden contribuir y deben contribuir en igualdad a el bienestar de sus hijas e hijos saliendo a tener un trabajo productivo o económicamente activo. Y pueden apoyarse de su red familiar. Y no es abandono, todo lo contrario. Es trabajar por un mejor futuro para las hijas e hijos. Y así varios casos. Y esto es en materia familiar, ¿no? En materia mercantil, de los últimos que me toca resolver, es un asunto sobre las medidas reforzadas de las instituciones bancarias pues para evitar que nos defrauden cuando a veces pues, nos vienen cargos que no son, ¿no? Por supuesto cuidando el equilibrio bursátil, pero también a las personas usuarias del sistema financiero que suelen estar en desventaja. Y por eso quiero ser magistrado, por eso quiero seguir sirviendo como magistrado, porque mi trayectoria, lo que he hecho, insisto, no es estar por estar, ni lo vengo a improvisar. He servido con estas sentencias que son públicas, que ustedes las pueden revisar, entran al Semanario Judicial de la Federación, ponen Josué Rodolfo Beristain Cruz y les van a salir todos los criterios que he tenido la oportunidad de proponer y están en Google, en pláticas, en muchas redes sociales. Y quiero seguir sirviendo a Veracruz con una justicia sensible a los contextos sociales, que logre una verdadera igualdad y que es un motor de bienestar para todas y todos. Y dentro de las propuestas está justamente esto, la sensibilización, el seguimiento de los protocolos, o ¿qué está dentro de las propuestas? Sí, hay varias propuestas que quisiera compartirles. Tenemos que ser más rápidos los juicios. Y una de las propuestas, si me permiten el término orgánica o administrativa, es reconfigurar la forma en la que trabajan los tribunales.
Los tribunales tienen 3 ponencias, así se les llama. Cada ponencia tiene una persona titular, magistrada o magistrado, y de ahí tienen 4 personas secretarias, y esas 4 personas secretarias tienen 2 personas oficiales. Normalmente, como se trabaja, es que estas 2 personas oficiales hacen lo que nosotros llamamos antecedentes. Es decir, viene un juicio muy largo, entonces empiezan a hacer ahí una serie de síntesis, en el mejor de los casos, de transcripciones, y pasan ese antecedente a la persona secretaria para que formule el proyecto de sentencia. Yo considero que un uso responsable de la tecnología como la inteligencia artificial puede ser que esta primera labor no se haga. Yo hace poco tuve un asunto en el que era muchas autoridades y mi compañera de trabajo me dijo, me apuro a transcribirla. Le dije, no, vamos a usar inteligencia artificial, que lo transcriban. En 2 minutos o menos estaba transcrito. Claro. ¿Y qué me ayudó ella a hacer una investigación más jurídica? Así que resolvimos más rápido y mejor, porque no es nada más resolver rápido, son vidas las que están en ese expediente. Entonces yo, una primera propuesta es hacer más eficiente y eficaz la labor administrativa de los tribunales. Para atender la realidad de la justicia, ¿no? Que sea pronta y expedita. Claro, por supuesto. O sea, no podemos seguir con juicios que tarden 2 años, 1 año y medio. Mi segunda propuesta en esa vía es hacer un análisis preliminar de los asuntos e identificar cuáles tienen la mayor prioridad. Todos son importantes, pero hasta ahorita la regla que tenemos es una regla objetiva que dice turno. O sea, como va llegando, como te vas formando en la fila. Pero hay casos, hablábamos de niñez, de personas adultas mayores, que hay que darles toda la celeridad. ¿Por qué? Porque si no, el niño o la niña se desapega más de la figura paterna o materna y cuando acabe el juicio ya ni les va a reconocer. ¿Y eso a quién afecta? ¿Al niño o a la niña? Más que a las personas adultas, que también nos afecta, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es mi segunda propuesta. Mi tercera propuesta es seguir con una justicia sensible, pero con formación. Con una formación adecuada, sólida, con lo que yo he llamado herramientas instrumentales, que son estas metodologías de las que hablo: juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de infancia, juzgar con perspectiva de persona en contexto de discapacidad, con perspectiva de persona adulta mayor. Estas perspectivas lo que nos dicen básicamente es: en la vida no todas y todos estamos parejos, y el derecho tiene que nivelar la cancha. Y mi cuarta, entre otras propuestas que tengo, es el uso de un lenguaje claro en las sentencias. Ya basta de sentencias inentendibles. 40 o 60 o 70 hojas de sentencia, yo le llamo boxeo cansado, porque es como a 12 rounds y ya me cansa de verlo. Y eso hace opacidad, porque las personas no entienden las decisiones. Así que tenemos que transitar a un lenguaje más claro, más ciudadano, sin dejar de tener las terminologías que son, llamar a las cosas como son. Pero eso es importante, por supuesto un lenguaje inclusivo, libre de estereotipos, y yo como adicional propongo una sesión para poder explicar a las personas la decisión de manera verbal, porque hay veces que también las palabras no transmiten todo, pero que nos vayan a visitar si la vida nos da la oportunidad de estar ahí y vamos a hablar y vamos a explicar la sentencia. Y si lo logras transmitir así, cercanía con la población. Hay un concepto en derecho que usamos mucho que se llama el motivar, y siempre se dice que el motivar es dar tus razones, pero yo voy más allá. Para mí motivar es motivar a las personas a cumplir la decisión, y solo cumples una decisión cuando la entiendes. Así que para mí es un punto importantísimo el lograr transmitir la importancia del derecho para todas y todos. Es importante conocer las propuestas, lo puede hacer también a través de la plataforma del INE, que se llama Conóceme, sí, por supuesto. Donde está también todos y cada una de las candidatas y los candidatos. Pero se nos ha acabado el tiempo, abogado, le deseamos el éxito, candidato a magistrado de circuito en materia civil federal, número 14, boleta rosa, con el recuadro lila. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti y a todo el amable auditorio. A sus órdenes, gracias. Seguimos revisando los perfiles.